Buenas noches. Bien portada. Buenas noches, Fray. Buenas noches a todos y a Buenas todas. noches, Fray. Qué bueno. ¿Ya están listos? Listos. Entonces Ya. vamos a empezar con la oración del Salmo, que hoy naturalmente hace alusión Buenas noches, Fray. a la Virgen de Fátima. Buenas noches. El estribillo dice así: tú eres el orgullo de nuestra raza. Vamos. Tú eres el orgullo Eres el nuestra raza. orgullo de nuestra raza. El Altísimo te ha bendecido, hija, más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, creador del cielo y de la tierra. El Señor, tú eres el orgullo de nuestra raza. ¿Dónde está? Ana Aguilar, que es la Silvana. Soy yo. Buenas noches, Fray. Buenas noches. Hoy aquí en San Buenaventura, desde donde estamos transmitiendo, celebramos la fiesta de la Virgen de Fátima. Y el nombre de la parroquia es Inmaculado Corazón de María. En estos días nos ha ido dando vuelta en la cabeza la posibilidad, tal vez, de cambiar el nombre de la parroquia. En lugar de llamarlo Inmaculado Corazón de María, llamarlo la Virgen de Fátima. Pero hemos venido reflexionando y creo que estábamos a punto de hacer un error grave. O sea, la Virgen Inmaculada ha pedido que el mundo fuera consagrado a su corazón inmaculado. Entonces, eso del Inmaculado Corazón de María es el corazón de la fiesta. Lo otro, el nombre de Fátima, es solo una cuestión geográfica. Entonces estábamos a punto de hacer un error grave. Lo que hay que hacer es ver cómo sintetizar estos dos nombres en torno al corazón. Inmaculado Corazón de María. Eso. Entonces se seguirá llamando Inmaculado Corazón de María. Entonces vamos a empezar nuestra penúltima lección. Ya el próximo martes será la última lección. De manera que procuren pensar en todas las preguntas que han quedado en el camino, porque el próximo martes habrá lugar para todas esas preguntas. Hoy el tema es el desorden. El desorden del pecado. Yo prefiero llamarlo el desorden y no pecado, porque la palabra pecado ha ido adquiriendo una especie
de mito. Y cuando una palabra se vuelve un mito, no se sabe exactamente lo que significa y queda en el aire y no se capta bien lo esencial de la palabra. Y lo esencial de la palabra es el desorden. El pecado es un desorden. Desorden se entiende. Es una palabra que se entiende. No tiene nada de mito. Cuando entras en una casa y dices, qué desorden, uno sabe de qué está hablando. Y cuando uno presenta una tarea al profesor y el profesor da un vistazo y dice, ay, qué desorden aquí, se entiende qué significa. No dirá el pecado, cuántos pecados, no. Vamos con el desorden. Ya sabemos que se trata del pecado, pero vamos con el desorden. Nos irá diciendo con más claridad qué es. Es el antidios, el antihombre, el antivida. El desorden destruye todo lo que era vida. Dios ha creado las cosas en orden. Los antiguos decían, ha creado el mundo en peso y medida. 1 metro, 1 kilo, cosas precisas. En este campo de la moral, entendemos bien. Es toda una confusión. La moral que está para buscar el bien y la verdad, busca toda otra cosa. De allí el desorden. Y las cosas desordenadas no funcionan. Así de sencillo. ¿Y por qué el pecado es malo? ¿Por qué el pecado nos hace sufrir? ¿Por qué? Eso es sencillo. No estés pensando que sea algo que venga de la otra parte del mundo. No, es una cosa muy sencilla. Es que está desordenado y en el desorden las cosas no funcionan. Entonces la naturaleza que tenía que servir para vivir, con el desorden del pecado, sirve para lo contrario, para morir. Eso. El desorden moral es para morir. Entonces cuando decimos el pecado hace morir, etc., no pensemos que sean cosas que vengan del otro mundo. No, es sencillamente que cuando las cosas están desordenadas, simplemente no funcionan. Y en lugar de crear vida, crean muerte. Y esto es lo que sucede. Todos hemos hecho experiencia. Entonces el desorden del pecado es el antidios. Adán y Eva, Dios les había dicho, mire, el paraíso está todo bien ordenado. Hay tantos bienes, ustedes pueden cortar todos los bienes que quieran. Solo les recomiendo ese árbol que se llama del bien y del mal. No lo toquen, porque si lo tocan, van a morir. ¿Y qué era el árbol del bien y del mal?
era precisamente hacerse fuente de moralidad. O sea, Dios decía cuál era el bien, cuál era el mal. Pero Adán y Eva quisieron decir, no, somos nosotros que digamos dónde está el bien y dónde está el mal. Desordenar todo. Y luego sabemos, si leemos el primer capítulo del Génesis, leemos cuáles son las consecuencias. Empezaron a tener vergüenza, empezaron a esconderse, empezaron, bueno, a salir del paraíso. El hijo mató al otro hermano. Caín mató a Abel. Esa familia que era para gozar, ¿no? Se desordenó y produjo lo contrario. El antidios, el antihombre también, porque allí Adán y Eva, si hubiesen observado lo que les decía Dios, habrían seguido en el paraíso terrenal gozando de la belleza de esa creación, de la amistad de Dios. Pero ese desorden los llevó a la ruina. Y no por castigo de Dios, sino por consecuencia lógica de decisiones ilógicas. Si escoge una cosa envenenada, en lugar de tener vida, tienes muerte. Te vas a envenenar. Entonces, una cosa lógica. Y el antivida. Lógico. Caín mató a Abel. El desorden en el corazón de Caín provocó la muerte, el sufrimiento y la muerte de su hermano. Y luego el sufrimiento y la muerte del papá y de la mamá, de toda la gente alrededor. Cuando nosotros oímos que en el vecindario han matado a esa persona, a la otra persona, bueno, se nos genera dentro una muerte. Eso es la muerte del desorden. En lugar de buscar el bien y la verdad, alguien buscó el mal y la mentira. El segundo número dice, ser principio de moralidad. Este es el desorden madre. El desorden madre. Yo soy quien diga dónde está lo bueno y dónde no está. A Dios, no me hable de Dios. Aquí soy yo, soy libre y por lo tanto soy yo que digo cuál es el bien y cuál es la verdad. Y entonces las consecuencias son dramáticas. Las consecuencias son dramáticas. Precisamente para esta cuestión hay que recordar bien esta frase. Ser principio de moralidad. Anótenla, porque es un concepto preciso. Ser principio de moralidad. Por naturaleza, solo Dios puede ser principio de moralidad. Como el alfarero puede ser principio de cómo hacer un vaso o no.
Entonces, ser principio de moralidad es el pecado madre, el desorden madre. Y eso lo aplicamos todas las veces que pecamos. ¿Por qué me sucede eso? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué las cosas no funcionan? ¿Por qué en la casa se me ha vuelto un infierno? Bueno, ir a la palabra precisa. Porque quise ser principio de moralidad. Y las cosas desordenadas no funcionan. Yo recuerdo, me viene espontáneo el recuerdo. En la noche, mi papá regresaba del trabajo ya cansado, se quitaba los zapatos, se quitaba los calcetines y los tiraba ahí nomás. ¿A dónde caían? ¿Dónde cayeran? Y en la mañana decía a la mamá, Rosa, ¿dónde están mis calcetines? Y Rosa le decía, ¿y anoche dónde los pusiste? Tú los tiraste así nomás desordenadamente y esta mañana no te funcionan. No sabe dónde están. Y ahora para irlo a buscar no es fácil. Entonces, observa el orden y el orden te salvará a ti, decían los antiguos. Conserva el orden y el orden te conservará a ti. El número 4. Por este desorden entró el sufrimiento y la muerte en el mundo. Por este desorden entró el sufrimiento y la muerte en el mundo. Pueden buscar ustedes, si tienen la Biblia, Romanos 5:12. Búsquenlo. Romanos 5:12. Porque es una de las citas más importantes para nuestras reflexiones. Romanos 5:12. ¿Han encontrado? Si alguien encontró, que lo lea en voz alta. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue Muy así bien. como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Muy bien, eso es suficiente. La muerte, entonces, yo siempre he dicho y lo repito porque tiene consecuencias muy graves. La muerte no viene de Dios. La muerte viene del pecado. No confundimos. Hacemos una acusación cruel a Dios. Dios es víctima de nuestro pecado. Y lo queremos hacer el responsable de nuestra muerte. ¡Qué barbaridad! La muerte entró en el mundo por el pecado. Yo digo siempre, echándome encima los franciscanos, que Francisco de Asís
cuando dijo, alabado sea mi Señor por nuestra hermana la muerte, se estaba equivocando. Se estaba equivocando, así nomás. Claro, era lo que se decía siempre. Era lo que todo el mundo decía. Y también San Francisco decía eso. Pero objetivamente, es un grave error. La muerte no es ninguna hermana. Ni el sufrimiento ni la muerte. Cuando en el Getsemaní Jesús se encuentra en el gran sufrimiento de la muerte que lo rodea por todos lados. Tengo una tristeza como para morirme, dijo Jesús. Y no es que tenía tristeza porque se acercaba la hermana muerte, no. Tenía tristeza porque lo que se acercaba era el fruto del pecado de tanta gente, de tanta humanidad y de esa gente ahí alrededor, a la cual había hecho tanto bien. Entonces, para mí es una cita fundamental. Y también es muy importante saber que Jesús no abrazó el sufrimiento, porque significaría abrazar el fruto del pecado. No abrazó la muerte, porque significaría abrazar el fruto del pecado. Eso sí, una cosa sí hizo Jesús. Afrontó el sufrimiento y la muerte de la mejor manera. Eso sí. ¿Cómo? Con humildad, con paciencia, con amor, para no hacer pesar sobre los demás, los apóstoles, la Virgen María, más sufrimiento, que si él se hubiese agitado, hubiese hecho ver todo el sufrimiento que tenía con gestos exteriores, la Virgen habría sufrido más. No, él lo afrontó con paciencia, con humildad y con amor, para no hacer sufrir a los demás. Eso es importante para nosotros de una manera muy práctica, que tenemos que imitar a Jesús, no en el abrazar el sufrimiento, que no lo hizo. Pase de mí este cáliz, dijo Jesús. Pase este cáliz. Sino el modo de afrontar el sufrimiento. Eso sí. Humilde, paciente y amoroso. Nosotros preparémonos a afrontar el sufrimiento así. Entonces estamos siguiendo a Jesús de la forma mejor. Lo estamos imitando en la cruz de la forma mejor. Falta mucho para que nuestro sentir cristiano entre esta visión nueva, pero yo creo que sea urgente, muy urgente. Las nuevas generaciones les surge esta mayor verdad, esta verdad, porque entonces se encuentran bien ubicados
entonces yo le siento repugnancia al sufrimiento. Y no me reprocharán diciendo, tú no eres imitador de Jesús. No. Yo sé que cuando rechazo el sufrimiento, yo soy imitador de Jesús. Ahora está la otra parte. Afrontar el sufrimiento y la muerte con humildad, con paciencia, con amor. Eso sí. ¿Dónde estamos? 5. Entró el sufrimiento y la muerte. Mano 2. El 5 dice, desorden causado por nosotros. Por nosotros. A veces por nosotros. A veces por nuestros familiares. A veces por nuestros vecinos, vecinas. A veces por el cambio climático. A veces por nuestras autoridades. Es importante estas especificaciones porque no se crea que el sufrimiento y la muerte son fruto solamente de mi comportamiento. Puede ser que no. Puede ser que sea del comportamiento de los demás. Eso habrá que verlo. Eso habrá que analizarlo. Insisto en eso porque una vez estaba hablando de eso en la homilía y al final una madre vino a reclamarme diciendo, padre, yo sé que mi hija y mi yerno ya no verán a esta misa, no vendrán a esta misa. ¿Y por qué? ¿Por qué usted dijo que el sufrimiento y la muerte es causada por nosotros? Y entonces ellos creen que se quiere decir que la muerte de su niño es culpa de ellos. Desde ahí empecé a entender la necesidad de especificar. No es solo nuestro comportamiento, es el comportamiento de los demás, el comportamiento de las autoridades, del cambio climático, de la polución atmosférica. Son tantas las causas. Habrá que ver. Pero eso queda no causado por Dios, la muerte del niño, sino por algún mal comportamiento de algún ser humano. A veces podemos ser nosotros, pero muchísimas veces pueden ser los demás, etc. Aquí dice, carta de Santiago. Busquen carta de Santiago, capítulo 1, versos de 12 a 18. Santiago dice de una manera magistral la dinámica del pecado. ¿Cómo sucede todo esto?
Es cuando han encontrado, van a leer Santiago 1, 12, 18. Ya, Fray. Adelante. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque una vez probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que ninguno diga cuando es tentado y probado: de Dios me viene esta tentación, porque Dios no experimenta tentación, ni tampoco tienta a nadie. En realidad, cada uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastran y seducen. En el seno del deseo comienza el pecado y toma cuerpo, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Eso. Hermanos muy queridos, Ahí nos no quedamos. sé, ahí nos quedamos, perdón, Sí, ahí estamos. ahí nos quedamos. Muy bien. Una precisación. Aquí dice que nadie cuando es probado diga que es Dios que lo prueba. Otras traducciones usan la palabra tentación. Que nadie cuando es tentado diga que es Dios que lo tienta. En griego es la misma palabra. Por eso que algunos usan prueba, otros usan tentación. Pero para nosotros, ahorita pensemos la tentación. Que la tentación no viene de Dios. Viene de nosotros. Ninguno, cuando es tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Sino que, a ver, entonces, ¿de dónde viene la tentación? Sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia en latín significa un deseo fuertísimo. Un deseo fuertísimo, fortísimo. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que le arrastra y le seduce, lo lleva a decir sí a ese deseo. Después, la concupiscencia, cuando ha concebido la voluntad, dicho sí, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Punto. ¡Qué claridad! ¡Qué claridad! Y eso cada uno de nosotros sabe cuánto eso corresponde a la verdad en nosotros, en nuestros pecados. Muy importante este pasaje. ¿Y el diablo? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, ahorita van a tener 5 o 6 minutos de descanso. Y a ver si pueden cuchichear sobre la cuestión del diablo. Imagínense, estamos hablando de la tentación. Cuando se habla de la tentación de Jesús, ahí el diablo es protagonista.
Y aquí no existe siquiera. ¿Por qué será? Cuchicheen. Cosa seria. ¿Tienes alguna pregunta?
Entonces, quita la mascarilla, el segundo de los pocos dolores que teóricamente desarrollar. Dice que Nicaragua está entre los primeros 10 Buenas. Entonces, Una duda. sí. ¿Podríamos creer que en nuestra naturaleza está el pecado? Si al ser bautizados somos limpiados del pecado, ¿por qué volvemos a pecar? Sí, porque nuestra naturaleza ha sido herida por el pecado. Y entonces, para irla sanando, se necesita todo un trabajo de sanación que depende de uno. Este trabajo de sanación depende de uno. Como uno ha ido desordenando, así uno tendrá que ir reordenando. Lo que Cristo ha hecho, lo que el bautismo hace, es orientarte y darte las capacidades, las energías para ir haciendo este trabajo.
pero no sustituir el trabajo que depende de ti. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay que ir detrás de él para poder ir sanando cada vez más. Y entonces hacer el camino que hicieron los santos. Los santos siguieron pecadores, pero desde cuando entendieron cómo estaban las cosas y qué era lo que había que hacer, empezaron ese trabajo de seguimiento de Jesús y llegaron hasta la sanación completa. Entonces, podemos decir la naturaleza ha quedado herida por el pecado, no aniquilada, por decirlo así, no anulada, pero herida. Y esta herida hay que irla sanando poco a poco con la libertad de uno que vaya procurando que su naturaleza conquiste cada vez más lo positivo, la sanación de Cristo hasta el final. Es un trabajo que tenemos que hacer. ¿Se entendió? Perdón, Sí. padre, concordancia con lo que usted acaba de explicar, por lo que el hermano preguntaba, para eso están estas personas que ayudan, porque tengo entendido que ustedes, los religiosos, los sacerdotes, pues estudian psicología, ¿verdad? Entonces hay personas que por medio de la psicología pueden ir descubriendo algunas faltitas, algunas autoestima muy baja, su inteligencia emocional muy baja, y luego mejor si va con un ayudador de estos, digamos, como un psicólogo, y mejor que sea católico, ¿verdad? Claro. Para que vaya a arrodillarse frente al Santísimo, que le vaya a hablar, pero muy honestamente, ¿verdad? No solo ir porque va a salir peor y le va a echar la culpa, el Santísimo no me escucha y sigo cayendo en la misma depresión, en la misma tristeza, y por eso me echo los tragos, y por eso tengo otra mujer en la calle, aparte de mi esposa, echándole la culpa como a otros, ¿verdad? Allí van todos los medios que la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, la vida de los santos proporcionan a los que quieran seguir a Cristo, ¿verdad? Trabajo cada uno de nosotros. Y cuando iremos al paraíso, a ver la curiosidad de saber qué dirá Dios, ¿verdad? Uno de nosotros. Bueno, nosotros hacemos lo que podamos. Sí. ¿Y alguna otra pregunta? Usted se quedó. ¿Y el diablo? Fray Mauro. Sí. Fray Mauro, buenas noches. Buenas noches. Sí, en esta cita bíblica, bueno, yo no veo al diablo por ninguna parte, ¿verdad? No se menciona al diablo para nada. Lo que veo sí es así como el orden que sigue el pecado hasta que se consuma, hasta que se consume el pecado. Veo un ordenamiento ahí que se presenta. Entonces, pero el diablo, claro, lo vemos, aunque se ha pensado, ¿verdad? Que es el diablito aquel de la colita, del bote de chile que mirábamos antes, pero el diablo no es eso. El diablo es algo espiritual, algo que no se, o sea, intangible, ¿verdad?
pero algo tiene que ver indudablemente en el pecado que cometemos, porque realmente sí existe como espíritu del mal. Pienso como espíritu del mal, ¿verdad? Y podríamos decir que el diablo son así como momentos o estados de vida en nosotros, porque no es que permanece siempre en mi persona, en la persona de nadie, pero a veces al dar cabida, ¿verdad? A que se consume el pecado, a que se consuma, entonces es eso, ¿no? Son estados momentáneos de vida. Pienso, por favor, me dice algo, Fray. Sí, esta noche no estamos para solucionar el problema del diablo, ¿verdad? Estamos simplemente poniendo esa pregunta. ¿Por qué Santiago, un apóstol, un discípulo de Jesús, con el cual habrá hablado de todo? Fue el primer obispo de Jerusalén. Era primo de Jesús. Habrán hablado de eso quién sabe cuántas veces. Entonces, ¿por qué al hablar del pecado y de la muerte, por qué no hace referencia ni mínima al diablo? Esa es la pregunta que yo dejo así, sin dar ninguna respuesta. Solo que es una pregunta razonable. ¿Cómo es razonable la pregunta ante un documento que Juan Pablo II, el documento del primero del año de 2005? Cuando escribe una carta, todo el primero del año se escribe un mensaje importante para la iglesia. Ese año fue el pecado. Entonces, Juan Pablo II, la pregunta del documento es: ¿por qué el mal? ¿De dónde viene el mal? Tampoco aquí se dice la palabra diablo. Me hace pensar, algo no funciona, por decirlo así. Algo no funciona porque se está hablando precisamente de aquello del cual se le da toda la culpa al diablo. Y ahora sucede que ni se nombra. Entonces la pregunta ahí está. Ustedes sigan pensando, sigan buscando. Puede ser que en la computadora puedan encontrar algo y luego seguimos nutriéndonos. Hemos llegado al final. Entonces, la próxima vez, agarren todas las preguntas porque posiblemente será la última lección. Ahora, con Carlito hemos ido pensando qué hacer después. Y a mí personalmente me interesa que retomar las lecciones sobre la nueva imagen de Dios, porque en este ambiente posiblemente todavía no se conoce. ¿Cuándo empezar? Posiblemente dentro de un mes, 15 de junio,
un mes de descanso y el 15 de junio retomamos. Piénselo bien y si tienen sugerencias, la próxima vez tráiganlas. Yo creo que ese tema de la nueva imagen de Dios Padre es fundamental, principalmente en esta etapa de la pandemia, donde Bien. la fe de muchos ha crecido, pero también la fe de muchos ha decrecido por lo mismo. Y ese es un castigo de Dios. Dios, ¿dónde está? Entonces yo creo que vale la pena este tema que usted está proponiendo, y yo creo que conforme a la asistencia de personas que hemos tenido, hoy por ejemplo entramos 32. Yo creo que sí hay interés de parte de nosotros de seguir con la enseñanza, porque usted explica perfectamente bien, no deja mayor margen de duda, sino lo que deja es a un margen de investigación, que nosotros por nuestro lado, pues no que nos lo den todo digerido, sino que también nosotros investiguemos por nuestros propios medios, ¿verdad? Yo sí le agradecería que, bueno, es un mes, pues sí, está bien, ¿verdad? Yo preferiría 15 días. Pero si es 30 días, pues bienvenido. ¿Y sabe por qué no es 15 días? Porque la segunda semana de junio tenemos una actividad que nos tiene lejos de aquí por una semana. Entonces, si empezamos al inicio de junio, deberíamos decir, sí, pero la próxima vez no hay, la otra vez no hay. Entonces empezamos el 15 y ya está. Excelente. Bueno, vamos a ver, ustedes traigan sugerencias. Ahora les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelve hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Buenas noches a todos.